Pues buenos días a todos. ¿Ahora me oís? Tampoco. No, no. Hola. Bueno, yo creo que sí me oís ahora. Vamos a dar paso a una nueva sesión de estas jornadas que ayer tuve oportunidad, estaba fuera ayer y tuve oportunidad de seguirlas a través de Twitter y ya me pareció muy interesante lo que se fue formulando y esta mañana me parece que también hemos empezado bien. Vamos a intentar continuar bien, yo voy a hacer todo lo posible, pero seguro que va a ser fácil con las dos personas que me acompañan aquí hoy esta mañana, porque vamos a hablar del uso de las redes sociales en la empresa, que es algo que a todos nos inquieta mucho, sobre todo porque constituye una duda en qué medida las empresas deben utilizar estas herramientas, en qué medida las personas que formamos parte de la empresa las usamos o no, en beneficio de la empresa, en qué medida, digamos, se puede llegar a penalizar por parte de las propias empresas el uso o el abuso de estas redes, y lo vamos a hacer con dos personas que seguro que lo van a abordar con conocimiento y con intensidad. Por un lado, os presento a Alfredo Vela Zancada, que es vallisoletano, de 62 como yo, técnico en información de gestión, con más de 25 años dedicados al mundo de la formación, con 35.000 horas de formación impartidas en materias como aplicaciones informáticas, tecnologías aplicadas y habilidades sociales y directivas. Ha dirigido varias empresas relacionadas con la formación, experto del ECIL y colaborador habitual de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Él nos va a desarrollar una ponencia sobre el uso y no abuso de las redes sociales, con la importancia que tienen estas para las empresas, como decía, pero también para las personas, sobre su regulación, sobre lo peligroso que es no estar en las redes, con algún ejemplo de McDonald's que os va a gustar. Bueno, pues todo eso hablaremos. Y también nos acompaña Guillermo García, que es el fundador y socio principal de Global Place Consulting, empresa especializada en el asesoramiento a profesionales directivos y empresas en la implantación de modelos de trabajo flexibles. Con más de 25 años de experiencia en el sector de la tecnología y la consultoría, ha contribuido a fomentar la cultura del éxito y a desarrollar eficientes modelos de trabajo en compañías multinacionales. Y justamente en el ámbito internacional es donde ha desarrollado sobre todo su actividad, y actualmente desde Global Place desarrolla actividad ayudando a profesionales y empresas a entender y aplicar de forma práctica los nuevos modelos tecnológicos. Es diplomado en informática y máster en dirección de sistemas por el Instituto de Empresa. Y su ponencia pues, va a hablar sobre la pauta de la implantación de las redes sociales y sobre los riesgos de no acometer un plan de integración en el modelo del 2.0 para las empresas. Así que vamos a escucharles ya atentamente durante unos minutos, unos 20 minutos más o menos de intervención, y luego damos paso al debate y a las intervenciones también a través de las redes, empezando por Alfredo. Muy buenos días. Cuando me planteaba un poco qué contar o qué contaros en la charla, pensaba, digo, si vamos a estar en la patronal, en la Confederación de Empresarios, y alguno puede pensar, después de ver la presentación, que esta presentación la hago porque estamos en la Confederación de Empresarios, pero si estuviéramos en la quinta planta haría exactamente la misma ponencia. La quinta planta es Comisiones Obreras. Un poco de lo que vamos a hablar es de cómo se utiliza, sobre todo mal, por parte de las empresas y por parte de los trabajadores, las redes sociales, haciendo especial incidencia en el mal uso que muchas veces los trabajadores hacen en su tiempo de trabajo de las redes sociales. En primer lugar, comentaros un poco qué importancia tienen las redes sociales en la empresa. En las distintas ponencias que ya hemos estado escuchando, ya nos habrá quedado claro, aunque supongo que la mayoría ya lo traíais de casa, que las redes sociales no son una moda, sino que son una realidad actual y futura, y que las empresas que no empiecen a trabajar con ello o que no estén ya trabajando con ello tienen un futuro bastante complicado. Dice aquí que en la actualidad cada vez son menos las empresas que no se dan cuenta de la importancia actual y futura de las redes sociales como una extensión más de la empresa. De hecho, cuando se diseña un plan de marketing, Internet, el social media, las redes sociales y demás tienen que formar ya parte de ese plan de marketing. En caso contrario, digamos, dejaríamos coja una de las patas de nuestra estrategia.
Algunas de las actividades que las empresas pueden realizar pues pueden ser fortalecer la imagen de marca, realizar campañas de promoción de amplio impacto a bajo coste. Una de las cosas que se está empezando a ver es que la viralidad de la red consigue que con una inversión muy baja en dinero y muy alta en creatividad podemos conseguir unas campañas impactantes y, ya digo, a un coste relativamente bajo. Luego, dar servicios de valor añadido a clientes y proveedores. Ya hay muchos clientes y proveedores que solicitan esos servicios como parte de la atención al cliente. Yo os puedo contar una anécdota de anoche. Anoche a la 1 de la mañana estaba yo intentando programar mis tweets con HotSuite y han modificado parte de la herramienta, no sé si la conocéis. Y claro, me pongo a programar y me dice que no, que tengo más del límite excedido. Claro, cuando me pongo a mirar, realmente no tenía más del límite excedido. Me enfadé y empecé a tuitear contra HotSuite en general, y un compañero, Carlos de Segovia, me dice, no, tuitea contra HotSuite /es, ¿no? HotSuite /es. Y de hecho, volví a poner el mismo tweet contra HotSuite es, y al cabo de un rato me contestaron. Al cabo de un rato me contestaron. No me han solucionado el problema, pero por lo menos me han contestado. Es decir, es una de las cosas que podemos hacer y es un servicio de valor añadido que tiene HotSuite en este caso. Luego permiten una adaptación sencilla a los dispositivos móviles. Cada vez más todos salimos con nuestro móvil, nuestro iPad, nuestra tableta, nuestro portátil, y eso las redes sociales permiten muy fácil implantación. De hecho, casi todas tienen herramientas para dispositivos móviles. Y luego, evidentemente, satisfacen una demanda en este campo. Quizás todavía porque muchos piensan que es una moda, pero si hay demanda tenemos que ofrecer el servicio. ¿Qué ocurre? Que no siempre se hace bien, es decir, hacer por hacer las cosas en muchas ocasiones nos lleva a malos resultados porque no hemos planteado bien. A veces compramos social media para nuestra empresa sin tan siquiera saber lo que es. Claro, entonces, cuando yo voy a una empresa que se dedica a dar servicios de este tipo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? La empresa, lo normal es que me ayude en cierta medida, pero si el trabajador de la empresa, el directivo de la empresa, no sabe qué tiene que comprar, difícilmente puede hacer una buena compra, ¿no? Eso en cuanto a las empresas. Vamos a ver la otra parte de las empresas, que son las personas. Las personas. Al igual que en el caso de las empresas, los individuos ya también nos hemos percatado de la importancia que tienen las redes sociales. Estábamos hablando ahora entre nosotros y decíamos que es que Facebook, por ejemplo, en España ya tiene 15 millones de usuarios. Pensad a ver qué otros medios. Comentábamos que en prime time en la televisión 12 millones ya es una audiencia grande. Fijaros, 15 millones las posibilidades que nos ofrece desde el punto de vista de las personas. ¿Qué ventajas tenemos las personas con el uso de redes sociales? Pues un mantenimiento sencillo de la red de contactos. Por ejemplo, si es contactos profesionales tipo LinkedIn, etcétera, mantener los contactos es sencillo. De hecho, yo, por ejemplo, he recuperado a muchísimos de mis contactos a los que había perdido la pista. Es decir, las circunstancias de la vida te llevan por unos sitios, vas perdiendo la pista de mucha gente que vuelves luego a encontrar en LinkedIn y con los que muchas veces puedes volver a hacer negocios, ¿no? Acceso a personas lejanas a muy bajo coste. Os puedo contar también una anécdota. Estuvimos dando unos cursos de Internet para personas jubiladas, personas mayores de 65 años, que organizó el Ayuntamiento de Valladolid. Y la primera persona que se acercó a pedir información era una persona con 70 y bastantes años, y yo le pregunté que qué le motivaba a hacer ese curso. Y me comentó que una de sus hijas se iba a vivir a Nueva Zelanda y que, claro, quería comunicarse con ella a bajo coste. Entonces, quería ver el Messenger, quería ver cosas en Twitter, digamos, qué herramientas podían permitirle comunicarse con su hija, que estaba a una distancia, bueno, pues en la otra punta del mundo. Hizo el curso y muy contenta, ¿eh? Luego, fáciles de llevar en el teléfono, que es el dispositivo que casi todos tenemos. Ayer leía una cifra que decía más o menos que el 40% de los españoles ya tenemos smartphone, es decir, ordenadores que ya permiten el uso de todo tipo de redes sociales y de todo tipo de herramientas de comunicación. Lo usamos como divertimento, como la televisión. De hecho, hay una pauta en Estados Unidos que el consumo de televisión per cápita está bajando en detrimento del consumo de Internet y en muchos casos de redes sociales. Y también hay otro dato interesante, y es que aunque Google es la página que más utilizamos en número de veces, en la que más tiempo estamos entre todos es en Facebook. Claro, son 700 millones de usuarios y en Google te pones a mirar una cosilla y a los 5 segundos ya la tienes encontrada. En Facebook entras nuevamente para estar un rato. Entras para estar un rato, subir unas fotos, mandar un mensaje a alguien, hablar con alguien, a mirar a ver lo que te han dicho, etcétera. Entonces, el tiempo que se invierte en Facebook es en la página donde más estamos. Luego, el establecimiento amplio de contactos profesionales.
Pero claro, cuando juntamos que un individuo está dentro de una empresa, a veces se van a producir conflictos que vamos a ir un poco desgranando. ¿Hay alguna regulación en el uso de redes sociales en la empresa por parte de los trabajadores? Es decir, las empresas tenemos un código de conducta donde decimos qué puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de tu tiempo de trabajo en las redes sociales. Y no solo dentro de tu tiempo de trabajo. Porque claro, cuando tú estás fuera de tu tiempo de trabajo, si haces comentarios despectivos de los clientes, de las empresas y demás, eso sigue formando parte de tu trabajo. Eso sigue formando parte de tu trabajo. Si preguntamos a las empresas, ninguna o casi ninguna tienen este tipo de códigos de conducta, que es una de las cosas que tendremos que ir haciendo con el tiempo, porque claro, ni los trabajadores saben a qué atenerse, ni las empresas saben a qué pedir. Tenemos que pedir a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que no nos hemos parado a pensar qué es lo que hay que hacer, qué códigos de conducta hay que establecer. Más preocupante todavía es, como dice ahí, que hay muchas empresas es que ni tan siquiera se han dado cuenta de que esa regulación es necesaria. Hay algunas preguntas que de momento no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué dice el reglamento de régimen interior de la empresa del uso de las redes sociales en relación con la misma? Pues en la mayoría de los reglamentos de régimen interior, nada. Recuerdo el primer curso que yo di a Michelin, cuando Michelin implantó su intranet. Una de las cosas que les enseñaba era manejo de Internet, manejo de su propia intranet y, digamos, los códigos de conducta internos de la empresa. Y claro, cuando yo me puse a leer el código, para explicárselo a los asistentes, una de las cosas que ponía es: no puedes utilizar tu correo electrónico michelin.es con ningún tipo de fin personal. ¿Cuántos no hemos mandado correos electrónicos con el @nuestraempresa.es o .com a título personal? Bueno, pues es una de las cosas que hay que regular. Hay una de las cosas que hay que regular. Tened en cuenta que cuando vosotros mandáis un correo electrónico con @vuestraempresa.es, estáis dejando el nombre de vuestra empresa. Si es un correo electrónico que puede causar algún problema a la empresa, es responsabilidad vuestra, pero también lo será de la empresa. También lo será de la empresa. Tened en cuenta que en Internet todo se acaba encontrando. Es decir, luego vais a ver unos tweets poniendo a parir a los jefes, poniendo a parir a los clientes, etcétera. Y ayer en 5 minutos les busqué, les encontré, les capturé las pantallas. O sea, que esto es una práctica muy, muy habitual. Este reglamento está reglamentado el uso de cuentas y perfiles de las empresas en relación con el uso particular del trabajador. Pues lo mismo, en la mayoría de las empresas, no. ¿Qué canales de comunicación se pueden utilizar para el uso de información sensible en la empresa? Hay veces que por nuestro trabajo tenemos que mandar documentación que es sensible o crítica para nuestra empresa. Y claro, ¿qué canales debemos utilizar? Pues evidentemente canales seguros, En teoría, correos electrónicos firmados y encriptados y demás. Claro, si a mí se me ocurre enviar un tweet con esa información o un enlace, o incluso un DM, o si se me ocurre mandarle un mensaje de Facebook o un mensaje de LinkedIn, la empresa pierde el control del flujo de esa información. Y eso tampoco está reglamentado en ningún sitio. Lo mismo, ¿está regulado cómo pueden las empresas controlar lo que hacen sus trabajadores en sus comunicaciones y en las redes sociales? Pues, como en el caso anterior, tampoco está la regulación. Se quedan sin respuesta también preguntas como: ¿la empresa puede visualizar los perfiles particulares de los trabajadores? Hay sentencias contradictorias con respecto al que si la empresa puede leer o no los correos electrónicos propios de la empresa. Pues yo no os digo esto, que es todavía más nuevo, ni tan siquiera casi hay sentencias, ¿no? ¿Es lícito prohibir a los trabajadores hablar sobre la empresa en sus perfiles particulares? Hombre, si es bien, normalmente no, pero si es mal, lo lógico es que no se haga. Va en perjuicio de la empresa, pero también evidentemente en perjuicio del trabajador. Tened en cuenta que si la empresa va mal, el trabajador también va a ir mal. ¿La empresa puede obligar a sus empleados a borrar sus perfiles profesionales? Bueno, de esto hablaremos más tarde. Aquí se establece una dualidad de la marca personal, quién soy yo, con tú eres un trabajador de esta empresa y tienes que dar imagen de la empresa, a ver cómo se solventa ese problema. ¿Y quién se encarga de estos temas dentro de la empresa? Si vosotros vais a vuestra empresa y decís: oye, si tengo una duda al respecto de cómo utilizar mis perfiles o mis comunicaciones en el social media, ¿a quién le tengo que preguntar? Pues en la mayoría de los casos no sabrán a quién dirigiros. Os dirigirán a una persona que no sepa de qué va el tema. ¿Qué motivos tienen para usar las redes sociales en la empresa los trabajadores? Me voy a referir a: yo estoy en mi tiempo de trabajo, en mi sitio de trabajo, ¿cuándo puedo utilizar, digamos, de manera razonable el social media? Bueno, pues
Si eres el community manager de la empresa, evidentemente vas a tener que manejar las redes sociales. Evidentemente es parte de tu cometido, parte de tu trabajo. O porque trabajas en una empresa que ofrece community manager para terceros. Eso es una cuestión razonable y bastante evidente. Si utilizas cuentas de tu empresa para relacionarte con trabajadores, clientes y proveedores, evidentemente la empresa ha puesto a tu disposición ese tipo de cuentas para que hagas ese trabajo. Y para potenciar la marca de la empresa, es decir, la empresa tiene un reglamento donde dice, oye, los trabajadores pues hacéis un check-in, como nos contaba Emiliano antes, cada vez que lleguéis a la empresa, aparece en vuestro Twitter, aparece en Foursquare y demás, y eso va dejando nombre de la empresa. Bueno, pues es una práctica a lo mejor que puede resultar interesante para ir dejando el nombre de la empresa. La mayoría del resto del uso de las redes sociales en la empresa no tiene sentido, no tiene sentido. Y ahora vamos a hablar de que realmente sí se utilizan y los costes económicos que eso acarrea para las empresas. Casos en los que una empresa hace mal el uso de las redes sociales. No solo los trabajadores mal utilizan o abusan de las redes sociales, sino que las empresas a veces también lo hacen. Por ejemplo, no hacer uso de las redes sociales es un mal uso o un abuso. Es decir, no podemos estar sabiendo ni, digamos, ayudando a nuestra reputación online si ni tan siquiera les prestamos atención. Cuando obligan a los trabajadores a utilizar el social media sin la formación adecuada y sin el plan de trabajo fijado. Es decir, lo típico de antes de te ponían en un ordenador y decía, ahí tienes el Word, escribe. Eso es una práctica que os habrá pasado a muchísimos. Eso no es una forma de trabajar. La cantidad de tiempo que se pierde en el aprendizaje de ensayo-error es inmensa. Lo mismo en el social media. Es decir, hay que aprender a manejarlo. La empresa debe de dar no solo pautas, sino que debe dar formación a sus trabajadores para hacer un uso responsable y adecuado de las mismas. Cuando las utilizan para poner a parir a la competencia, es decir, no es la labor de poner a parir a la competencia. Lo que tienes que hacer es defenderte tú o, digamos, apoyar tu marca, tu empresa, no poniendo a parir a la competencia como ya nos contaban ayer. Cuando habilitan un servicio de atención al cliente y no lo realizan adecuadamente, el caso de HotSuite que os comentaba antes. Sí me han contestado, os puedo contar también otro de Movistar parecido, sí me contestaron, pero no me resolvieron el problema. No me resolvieron el problema. Está bien que por lo menos te contesten, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que te resuelvan tu problema. Porque además reconocieron que era un problema, que era suyo, pero a fecha de hoy o de esta mañana no estaba resuelto. Cuando su community manager comenta a la empresa que se habla mal de la misma. Muchos community managers, cuando tienen que reportar un poco cuál es el estado de la cuestión de la empresa, que se habla de tu empresa en las redes y demás, claro, a veces tienen que decirle al jefe de marketing o al jefe de la empresa, oiga, ustedes están haciendo mal las cosas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo se queja de este producto. Y encima se enfadan con el community manager. No, si lo que hay que hacer es intentar solventar ese problema. Enfadarse con el community manager no tiene ningún sentido. Cuando contratan servicios a terceros para la gestión sin saber lo que compran. Cuando visualizan los perfiles de sus empleados sin tener fines profesionales, lo que vulgarmente se puede llamar marujeo, es decir, para marujear no, para temas profesionales todavía, pero para marujear nunca. Y cuando se limitan a la monitorización de su reputación online solo en el horario de trabajo. ¿Qué pasa? Que si trabajamos de 8 a 3, el resto del horario no van a hablar de la empresa, no van a decir cosas de la empresa, no van a pedir cosas a la empresa. Quizás tengamos que contratar un servicio exterior de apoyo y demás fuera del horario de trabajo, pero no podemos dejar solo el horario de 8 a 3, y ya no os digo nada si trabajamos en temas internacionales, que los horarios son muy diferentes. Bien, este es el ejemplo que nos comentaban antes de McDonald's. ¿Qué pasa si yo no estoy en las redes sociales o no me entero porque no estoy en el horario de trabajo? Ahí tenéis un cartel, no sé si se llega a leer. Esto es una noticia falsa que corrió por Twitter no hace mucho. Ya es la segunda vez que ocurre. Es un cartel que estaba teóricamente puesto en un sitio de McDonald's, que está en inglés, pero vamos, la traducción decía: los afroamericanos deberán pagar $1,50 extra como una medida de seguridad debido en parte a una cadena de robos. Además, en el cartel podía verse el número de teléfono de KFC, que es una empresa de la competencia de McDonald's, una empresa de pollo, que vende pollo, Kentucky, no sé qué. El AC supongo que será chicken. Fried chicken. Vale, perfecto, gracias. Pues, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos estado viendo esto? La reacción de McDonald's fue inmediata y, de hecho, la foto se retiró. Bueno, se retiró, evidentemente, como veis, retirar de Internet algo totalmente es imposible, porque la he encontrado yo. O sea que, pero vamos, ¿qué pasa si no? Y eso es un abuso, un mal uso de las redes sociales. No estar a la atención puede causarnos severos problemas. De hecho, esta noticia se convirtió en trending topic de Twitter y era una noticia totalmente falsa.
Bien, ¿qué consecuencias causa el mal uso de las redes por las empresas? Mal ambiente de trabajo, se puede dar una mala imagen de la empresa en el exterior y también en el interior, se desaprovechan recursos de gran valor, se pierden multitud de oportunidades y se sientan malos precedentes. Es decir, si siempre lo hacemos mal, pues lo que vamos a esperar es que siempre siga así y no vamos a mejorar. ¿Cuándo un trabajador hace mal uso de las redes sociales? En su tiempo de trabajo. Hay quien nada más llegar al trabajo, lo que hace es abre su ordenador, abre en el Facebook, el Twitter, el correo electrónico personal y demás, si no hace falta. Es decir, eso en el tiempo de trabajo no hace falta. Comentaba antes con Fernando, y si eso lo hemos hecho toda la vida de una u otra manera, hablar con el compañero y demás, sí, así tenemos la productividad en España, que es una de las productividades más bajas de nuestro entorno. Es decir, esas cosas hay que mirarlas. Hay quien utiliza las cuentas de la empresa para hablar mal de la empresa. Ya es el colmo. Ya es el colmo. Siempre se ha hecho eso. Yo recuerdo en una empresa en la que trabajé, en una reunión que hubo, en un curso que hubo, a un compañero mío de la empresa poniendo a parir a la empresa. Claro, yo pasaba, lo escuché y le llamé luego al orden. Es decir, tú no puedes hablar ante desconocidos mal de tu empresa. Tú lo que tienes es que vender bien tu empresa. Es decir, de puertas para adentro podremos discutir si lo estamos haciendo bien, mal o regular, pero no pongas a parir a tu empresa delante de desconocidos. ¿Qué vas a conseguir con ello? Mal para ti y mal para la empresa. Es decir, es una de las cosas, bueno, pues en el social media se sigue haciendo lo mismo. Hay quien utiliza las cuentas de la empresa para hablar mal de su jefe, de sus clientes, de sus proveedores, de sus productos, bueno, o las cuentas personales. Con eso hay que tener también muchísimo cuidado. Ya sabéis que todo lo que se pone en Internet se acaba encontrando de una u otra manera. El uso del correo electrónico para fines personales, el caso de Michelin que os decía antes, o que no recibiréis PowerPoints de esos tan bonitos, que luego ya uno vaya, dos vaya, pero cuando te llegan 30, 40, 50 y empieza a aburrir, no los lee ni Dios. Aparte de que estás consumiendo tiempo de los trabajadores, el tuyo, el del que lo mandas, estás consumiendo recursos de la empresa, es que al final mándaselo al correo personal y que se lo lea en su tiempo libre, ¿no? Cuando se publica material sensible de la empresa en distintos lugares, es decir, un trabajador no puede colocar información sensible accesible a todo el mundo porque es que es información privada de la empresa y si se manda a alguien es porque hace falta, utiliza los canales seguros. Y el uso inadecuado de dispositivos móviles todo el día con el teléfono, etc. Bueno, pues eso es un mal uso. Aquí os he puesto unos tweets que los estuve buscando ayer y que me va a llevar tiempo. No, bueno, ayer en 5 minutos cogí todos estos tweets, los capturé en las pantallas, evidentemente quité los nombres y quité las fotos para que, no sé si alguno estáis por aquí. Y en la siguiente pantalla, que también es de tweets, pues vais a ver que es una práctica bastante habitual. Estos son tweets de gente con su cuenta personal hablando mal de sus jefes. Dice aquí, el tiempo que tengo para tuitear es porque estoy cesante. Si yo fuera jefe de varios que tengo en mi timeline, muero. ¿En qué momento trabajan? Que esté cesante es un problema de organización de la empresa y es un problema personal también. Es decir, si estás cesante, seguro que no tienes nada que hacer. A mí se me ocurrirían 10.000 cosas que puedes estar haciendo. Pero es que encima va y lo publica en su Twitter. Y además dice que otros que están en su timeline hacen lo mismo, con lo cual es una práctica muy habitual. Me vengo que tengo que soportar los insultos aquí en la oficina para que mi jefe se sienta bien consigo mismo y se crea que es lo máximo. ¡Hala! Y lo tuitea tal cual. Si yo soy su jefe y veo eso, pues no me voy a sentir muy... O si soy un cliente de la empresa, tampoco lo voy a ver muy correcto, ¿no? Mi jefe es más duro que una vaca vieja. Vale. Mi jefe directo es un completo y total calzonazos. Vale. Al curro, si no tuiteo nada es por mi jefe. O sea, que es que encima parece que le sienta mal que no pueda tuitear nada en el tiempo de trabajo. Si realmente, cuando a ti te contrata una empresa, lo que está haciendo es contratar ese tiempo. Y será la empresa la que decida cómo invertirlo, no tú, que para eso tienes tus 16 horas restantes, ¿no? Mi depresión es directamente proporcional al uso de Twitter en el horario laboral. Eso me dijo mi jefe hoy cuando me despidió. Bueno, yo os puedo decir, yo soy un tuitero, digamos, compulsivo. Recibo al cabo del día pues entre 30 y 50.000 tweets. Y claro, evidentemente no los leo todos, como podéis imaginaros. Pero hay un porcentaje muy elevado que proceden de horario laboral y la mayoría son por trabajadores. Es decir, que durante el horario laboral estamos usando Twitter. Durante el horario laboral estamos usando Twitter. Luego, la ventaja de poder tuitear desde el trabajo es que mi jefe ni leer sabe. Bueno, ya digo, estos son tweets sacados de ayer. Me costó, ya digo, nada. Esto es hablando mal de los jefes.
hablando mal de los clientes. No sé por qué mierda le doy mi Messenger a algunos clientes. Qué difícil es tratar con clientes que no entienden razones y todavía hay que hacer cara bonita. Mierda. Mierda, me he perdido el reportaje de Dani, putos clientes. Mis jefes no son nada mierda, algunos clientes sí, retweet, he quitado el nombre. No hables así de tus jefes, vale, es malo. O sea, es decir, alguien habla mal de sus jefes y esta persona, que creo que es una mujer, lo retuitea. Es decir, está volviendo a hacer lo mismo que le dice al otro que no haga, mandarle un DM. No lo pongas en el timeline, ¿no? Típico que cuando está cerrando la oficina llegan 3 clientes, váyanse a la mierda. Imaginaros que yo soy uno de esos 3 clientes cuando voy a ver, porque es que muchas veces te tienen como contacto. Y encima ves esto, pues claro, la cara que puedes poner, muy buena, ya os digo yo que no es. Esos clientes que un día te piden una cosa, al día siguiente no les mola su propia idea y te culpan a ti, ya se pueden ir a la mierda, joder. Como veis, el tenor de los mensajes no es muy... Yo digo, no les he escogido, ¿eh? Y luego, estos clientes son una mierda. Bueno, pues todos esos tweets son un ejemplo de abuso de las redes sociales, porque encima la mayoría de esos están realizados en el horario de trabajo y desde el ordenador de la empresa. Tamaña irresponsabilidad me parece que es, por lo menos, motivo de reflexión. Bien, el abuso del social media es consentido por la sociedad. Me refiero al abuso de los trabajadores durante su tiempo de trabajo. Es una cosa consentida. Se parece mucho al anuncio este que hay de alcohólicos, no sé si de Alcohólicos Anónimos, una campaña contra el alcohol, como diciendo que el alcohol es, digamos, una droga consentida por la sociedad. La procrastinación, la forma de hacer lo que no debes para evitar hacer lo que debes, es una cosa, digamos, bastante extendida. Bueno, pues será un patrón que debamos de ir corrigiendo, ¿no? Dicho abuso no es mal visto en general por la sociedad y se utilizan frases así como para justificarlo. Si es que todo el mundo lo hace. Yo también tengo derecho a un rato de relax. Sí, las 16 horas restantes fuera de tu horario laboral. Es que ahora no tengo nada que hacer y me aburro. Eso es un síntoma de mala planificación de tu trabajo y de mala planificación y organización de la empresa evidente. Siempre se ha hecho esto. Ya. Si siempre se hubiera hecho lo mismo no tendríamos ni vacunas, ni tecnología, ni nada. Hay que evolucionar y normalmente hay que intentar hacerlo siempre mejor. ¿Cuánto tiempo tiene la gente libre? Es un poco lo contrario. Cuando te mandan un PowerPoint y estás leyendo, ¿cuánto tiempo tiene la gente libre? ¿Y tú qué estás haciendo? Un poco de la viga en el ojo y esas cosas. Si no se intenta mitigar esta mala praxis, lo que se conseguirá es que cada vez sea más abundante por los que ya lo hacen y por los compañeros que te ven hacerlo. Si nadie te dice nada cuando estás haciendo esto y el problema sigue, pues los demás van a replicar tu conducta. ¿Qué consecuencias tiene esto en las empresas? Baja productividad, que implica peor competitividad, asumir que es algo normal, dar mal ejemplo a otros compañeros y clientes, y visto desde fuera, ¿qué pensarán de la empresa? Imaginaros en los tweets que hemos visto antes, si yo soy uno de esos clientes o de esos jefes que estoy viendo esos tweets, ¿qué puedo pensar de la gente de esa empresa y de cómo funciona la empresa? Porque al final la empresa está constituida por gente. Bien, aquí tenéis una infografía sobre, digamos, un poco el dinero que se perdería en productividad en los 5 sitios donde más se usa. En Facebook, bueno, pues si cada persona invierte al día de los 700 millones que hay, 17,94 minutos día, cada día lo visitan 470 millones, bueno, pues hay 140 millones, 755.358 horas que equivalen a 3.500 millones de dólares, que equivalen a, eso por día, ¿eh? Eso por día. Lo que no nos pone la infografía es si todo eso es durante el tiempo de trabajo, y yo entiendo que no. Pero vamos a suponer que es un 30%, estamos perdiendo mil y pico millones de dólares todos los días. Eso en Facebook. Si nos vamos a YouTube, lo mismo. Si nos vamos a las aplicaciones de Facebook, también. Si nos vamos a Twitter, también. Si nos vamos a Amazon, también. O sea, es decir, estamos hablando ya no solo de un problema de comportamiento, de una mala praxis en el uso de las redes sociales, sino de un problema severo de manera económica, ¿no? Bien, la productividad ha ido... Ahí tenéis una gráfica de cada implantación de nuevas tecnologías. Vemos un poco que la productividad ha ido creciendo. Vamos a hacer que las redes sociales sigan aumentando nuestra productividad. Vamos a intentar estudiar o analizar cómo pueden ayudarnos las redes sociales a mejorar nuestra productividad, no lo contrario.
Bien, aquí tenéis también otra infografía que habla un poco de en qué perdemos el tiempo dentro de nuestro trabajo. Si os fijáis ahí, esto es, aunque es Estados Unidos, pero vamos, es bastante extrapolable para aquí. Cada trabajador por las interrupciones tiene un coste de 10.375 dólares al año, que multiplicados por los X trabajadores que tenemos, claro, eso nos lleva a hacer que cuando uno se plantea un proyecto, si en tu convenio pone que son 1.700 horas de trabajo, se trabajan con horas reales 1.000 o 1.100. Pues sabemos que hay una pérdida elevada. Bueno, pues ahí se dice un poco por qué se producen esas pérdidas. La presentación luego la voy a colgar en mi blog, luego os lo digo por si acaso alguno quiere leerlo con más detalle. ¿Cuánto tiempo se pierde online? Bueno, pues aquí tenemos otra presentación, vamos, otra infografía que habla un poco de lo mismo. Es decir, en redes sociales, cada trabajador, esto insisto son datos de Estados Unidos, pierde al día 1,14 horas. 1,14 horas. En juegos online, 34 minutos. En el correo electrónico, 27 minutos. En portales web, 14 minutos. Y así seguimos. Si se pierde un tercio de la jornada de trabajo en estas cosas. ¿Y por qué los trabajadores no están trabajando? Dice por ahí. Pues porque no están contentos con su trabajo, porque no están contentos con su salario. Bueno, eso no es una excusa para que no hagas tu trabajo. Intenta conseguir un salario mejor, un trabajo mejor, o haz mejor tu trabajo. No pidamos siempre responsabilidades a los demás. Siempre tendremos que tener nosotros alguna. Ahí tenéis las cifras, no me quiero extender en ello. Ya digo, luego os paso el enlace de la presentación. Otra infografía que habla de lo mismo. Bueno, pues cuántas horas. Aquí dice que se pierden 18 horas a la semana no haciendo el trabajo. Bueno, aquí desglosa un poco en que en YouTube... Bueno, bien, lo mismo. ¿Hay que restringir el acceso al social media en el trabajo? Bueno, pues aquí nos habla un poco de que por lo menos hay que plantearlo, hay que pensarlo. La procrastinación que hablaba antes no solo se produce en el social media, ahí veis Skype, emails y cosas parecidas, pero también tomando un café, hablando por teléfono, etcétera. Es decir, es un elemento más, no vayamos acumulando elementos nuevos, vayamos retirando los que no nos valen. ¿Cómo actuar ante dichos abusos? No hay un libro blanco que diga, bueno, esto se evita de esta manera. Bueno, pues, porque depende de factores como hemos incumplido algún precepto legal, tened en cuenta que a veces se pueden cometer delitos por un mal uso de las redes sociales, si se ha incumplido alguna norma de régimen interno, qué daño he ocasionado, qué intención tenía el infractor, etc. Algunas ideas que pueden ayudar: formar al personal en cómo actuar en las redes sociales, explicar claramente en el reglamento de régimen interior y en la legislación, y hablar con los interesados explicando que sus conductas son inadecuadas y sancionar cuando sea necesario. Luego, la dualidad marca personal, marca empresa. Es decir, casi todos tendremos un perfil en LinkedIn que es nuestra marca personal. Porque, claro, somos parte de una organización, parte de una empresa. A veces se pueden producir conflictos. Pues es habitual que los trabajadores de una empresa dispongan de perfiles en LinkedIn, Symbiadeo, etcétera. ¿Cómo actuar en estos casos? Por parte del trabajador, qué cuidados hay que tener, y por parte de la empresa, qué cuidados hay que tener. ¿Hay que obligar a los trabajadores a utilizar un canal de comunicación controlable por la empresa? Por ejemplo, no mandar mensajes en Facebook o en LinkedIn con los perfiles personales, porque no se puede controlar el flujo de información. En ocasiones, un trabajador dispone de un blog personal con carácter profesional donde se puede verter opiniones que van en contra de los intereses de la empresa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues eso hay que hablarlo, por lo menos. Algunas preguntas para que reflexionemos sobre ello. ¿Las empresas pueden y deben utilizar los perfiles en los procesos de selección de personal? Si os acordáis, hace poco se planteó en Alemania la posibilidad de legislar que no se pudiera hacer. Los perfiles son públicos. Lo que debes de hacer es no poner información de la que te puedas luego arrepentir, una foto de borrachera o de otras maneras en tu perfil de Facebook, porque es que la persona que te va a hacer la selección va a mirar esa información. Y aunque se legislara, se seguiría haciendo igual. Es decir, eso no se puede controlar, es muy complicado. Los trabajadores deben publicar fotografías realizadas en los espacios de la empresa. Tomando unos vinos en la empresa o que era una fiesta y demás, pues a lo mejor no es buen sitio publicarlo en los muros de Facebook. Lo que sucede dentro de fuera de tu horario de trabajo tiene que ver con la empresa. Hombre, si atacas a la empresa, atacas a los clientes, atacas a los proveedores y demás, bueno, pues eso por lo menos habrá que hablar. ¿Los objetivos personales en las redes a veces pueden ir en contradicción con los de la empresa? Sí, pero hay que acercarlos lo más posible. Algunas ideas ya para terminar, para evitar y mitigar el uso de las redes sociales.
pues hay que integrar el uso del social media dentro del reglamento de régimen interior y explicarlo bien a los trabajadores. Establecer cláusulas contractuales sobre el uso de las redes sociales por parte de los trabajadores y el respeto a la imagen, datos, trabajadores y clientes y proveedores de la empresa. Atajar a tiempo cualquier abuso o mal uso de las redes sociales. Dar a conocer quién es la persona o departamento responsable para consultas de este tipo y actualizar todas estas ideas con los cambios que se vayan produciendo. Si no hacemos esto cuanto antes, cuando intentemos hacerlo ya puede ser demasiado tarde, ya nos podemos haber cargado la organización. Nos vamos a intentar no llegar demasiado tarde a atajar dicho problema. Y esto ha sido todo. Ahí abajo veis alfredovela.wordpress.com, ahí es donde voy a colgar la presentación. Entonces vais a tener total acceso a ella. Muchas gracias. ¿Has dicho que recibes cuántos tweets? Entre 30 y 50.000. Joder. Qué barbaridad. Es que con esto del Twitter, la verdad es que muchas veces estamos incurriendo en el defecto que lo es de leer demasiado rápido las cosas, y como me lo entregaba a última hora, hay una parte de tu currículum que no leí y te pido disculpas porque Alfredo es el responsable de la revista formación.com y además ha sido el tuitero más felicitado de España en varias semanas. Guillermo, tu turno. Muy bien. Bueno, yo lo primero, me ha parecido muy interesante tu presentación, Alfredo, y el tema de los tweets, bueno, pues al final es un canal más de comunicación, de información y en algunos casos yo tengo mi socio que es mucho más tuitero que yo, sin duda, y él siempre dice que el Twitter en cualquier caso es una moda, o sea, es una forma de expresión, ¿no? En algunos de los casos que tiene. Lo podemos utilizar en la parte laboral, lo podemos utilizar en la parte personal. Sin duda, todo, sea Twitter, sea Facebook, sea un comentario personal, las cosas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Obviamente, ese es el tema, ¿no? Yo voy a intentar suavizar un poco más el tema porque nos ha sido muy demoledor, Alfredo, con respecto a los aspectos, sobre todo cuantitativos, de lo que es el tema. Bueno, yo me gustaría primero agradecer de alguna forma a Servilia y a la Confederación Vallisoletana por invitarme, y me pidieron de alguna forma que hiciera una presentación que el eje fundamental fuera el absentismo presencial. Es decir, cómo estamos planteando el absentismo, sobre todo en el tema de redes sociales. Y si tenemos la presentación. Entonces, yo ahora mismo hay una situación en la que cuando hablamos a lo mejor de las redes empezamos a hablar de números, de cifras, 15 millones, tropecientos millones en Facebook, en Twitter y demás, pero cuando estamos viendo la aplicabilidad de todo esto en la empresa, yo creo que hay que entender bien el origen de por qué en las empresas hay un cierto miedo o hay un cierto desconocimiento. ¿Por qué? Principalmente porque la tecnología, tradicionalmente hasta ahora, ha sido siempre originada por la empresa. La tecnología se ha originado en las empresas, se ha convertido luego en un uso laboral, se ha hecho de esa tecnología un uso laboral, y por último se ha hecho un uso personal de esa tecnología. Un ejemplo claro son el PC o los teléfonos móviles, ¿no? Sin duda, han empezado la tecnología ahí. El problema es que con el modelo 2.0 ha sido la sociedad primero y el uso personal la que ha generado el origen. Por tanto, de lo que es la parte del uso personal, hemos pasado de un uso laboral, principalmente en el social media, donde se ha hecho muchísimos efectos en el tema de marketing, y por último, y todavía está muy incipiente, es su uso real y adecuado en la empresa. Es decir, cómo aplicar tecnologías y cómo sacarle todo este partido de cultura realmente de 2.0 a la empresa. ¿Qué ha ocurrido? Que como estamos hablando de que la sociedad es la que ha generado todo este tipo de movimiento, donde todo el mundo nos hemos interconectado, donde contamos, tenemos nuestra afiliación, contamos las fotos, en fin, hacemos todo un tema, tenemos nuestras redes. El problema ha sido las empresas cómo han empezado a adaptar esto. Yo creo que mi opinión, y esto es un poco una secuencia, en base a la experiencia que nosotros tenemos y en base a hablar con múltiples empresas, yo creo que el primer impacto de las empresas, normalmente de los directivos, es infravalorar esto. O sea, infravalorar el impacto que las redes sociales pueden tener. Esto es un tema de frikis. Yo la gente que tiene aquí normalmente son gente de una mediana edad, no van a tuitear, en fin, esto no va conmigo. La segunda parte, cuando empiezas a ver que realmente empiezan a haber muchísimas noticias, empiezan a haber noticias y sobre todo en muchos de los casos negativas, ¿no? Que si en los adolescentes el ciberbullying,
que si demás, muchísimos temas que están negativos, que si tu exposición a la red, tu falta de privacidad. El segundo efecto es la desconfianza. El directivo empieza a tener desconfianza sobre esto. Dice, esto me empieza a tenerle un cierto miedo. La tercera, una vez que ya todos, al final, alrededor, directivos, jefes, mandos intermedios, están tuiteando, ya están en Facebook, ya se conectan, hay algún tipo de evento montado. La tercera es ya expectación, es decir, bueno, quizá esto tiene algo de juguillo donde yo sí que le puedo sacar dentro de lo que es el tema de la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que esto al final, y lo contaba antes Alfredo, y si él está tuiteando y recibe miles de tweets todos los días, esto es un consumidor de tiempo brutal. Brutal. O hay que ser muy bien organizado, o hay que estar totalmente, no sé, centrado en lo que quieres hacer y en la línea argumental que quieres seguir, si no, estás teniendo al final una sensación de falta de control, ¿vale? Se te escapan las cosas. Estás tuiteando, estás haciendo cualquier tipo de actividades en las redes sociales. Por tanto, la última sensación es una sensación ya de inseguridad y una necesidad absoluta de protegerse. La empresa dice, esto no puede ser. O sea, aquí la gente está tuiteando, está haciendo un montón de temas, hay una pérdida de tiempo brutal, etcétera. No lo sabe, pero lo intuye. Entonces, el problema está en si prohibir o no prohibir. Como diría que no, esa es la pregunta. Yo no soy partidario de prohibir. O sea, es decir, en cualquier caso, esto es un tema imparable. ¿Por qué no puedes prohibir? Porque tú puedes prohibir un acceso, una salida de Internet de tu... hablas con la gente de tecnología, capaz el acceso de Facebook, etcétera, pero ¿qué pasa con los smartphones? Antes hemos visto que tenemos el 80% ya tiene smartphones. ¿Qué hacemos? Ponemos un arco de esos detectores de metales a la entrada de las oficinas, vamos dejando aquí unas taquillas. Es absurdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar, de alguna forma, esto darle la vuelta y plantearlo de una forma, vamos a decir, unirse al enemigo, ¿no? De alguna forma, y llevarlo hacia nuestro terreno. Cuando hablamos de los riesgos de las redes, yo, pensando y tal, digo, ¿de las redes o realmente generales? El absentismo presencial ha existido siempre. Ahora lo hacen ahora puede haber con un móvil. Y insisto que ahora hablaremos de ese absentismo presencial, pero normalmente el absentismo presencial viene por varios temas. Uno, por falta de motivación, normalmente por falta de motivación o por falta de trabajo. ¿Quién tiene la clave y la solución? El empresario, el directivo. Hay que hacer cambios dentro de las organizaciones. Fuga de información. Seguro que las redes sociales lo que me hacen es que, bueno, ahí se me va a filtrar la información por todos los lados. Me van a ir y además vamos a tener espionaje industrial por todos los sitios. Ha existido siempre. El correo electrónico. Más peligroso que es el pendrive que cojas y te lleves el disco duro entero del portátil de un directivo, o de tu jefe, o de quien sea, o de tu compañero, de un plano, cualquier cosa. ¿Dónde tenemos que estar? Realmente hay que poner controles adecuados para esto, que ahora veremos. La difamación. Seguro que van a contar cosas, como nos ha enseñado Alfredo, sin duda. ¿Cuántas veces hemos oído, y él lo ha comentado, al compañero en el bar o aquel que estaba difamando a la compañía, al jefe? Es que no se entera, es que este es no sé qué, es que, bueno, cosas y auténticas barbaridades al lado incluso justo de la oficina. Aparte de ser un descerebrado, porque no tiene otra palabra si esto lo está haciendo al lado, ¿vale? Y lo está comentando, pues es igual de descerebrado que esas personas que hemos visto comentando. Ahora, que también os digo que el que dice que su jefe es tan tonto que ni sabe leer, me imagino que espero que no tenga Twitter, porque si tuviera Twitter será porque ha garantizado que no tiene Twitter. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en prohibir las redes, hay que trabajar en capar, me permitís la expresión, el canal, o hay que trabajar en la cultura de las compañías y en los trabajos y en cómo la gente trabaja para precisamente evitar este tema. Porque mañana van a aparecer otros temas, van a aparecer otros canales, sin duda. Y cuando hacías antes la retrospección de los 15 años, que me ha encantado, al final, pues sí, dentro de 15 años hacemos otra vez la presentación, pues estaremos hablando de otro tipo de temas y estaremos hablando también seguramente de esto. ¿Por qué es el problema? Porque es un problema de gestión de personas. Entonces, me vais a permitir que ponga esta definición, nosotros planteamos esta definición de las redes sociales en 3 puntos, ¿no? Y he remarcado aquello que yo creo que es interesante para la empresa. Dice, primero, son estructuras sociotécnicas concebidas con el propósito de interconectar usuarios
que comparten aficiones, amistades, ideas, fotografías, vídeos y elementos multimedia. ¿Qué mejor elemento en una empresa que la generación y la compartición de ideas? Vamos a ver cómo utilizarlo. Segundo, se basa en el principio de comunidad abierta, que eso es una palabra abierta para las empresas complicada en muchos de los casos. Tradicionalmente y culturalmente las empresas no son, y eso lo reconozco y lo digo, no, las empresas no son sociedades democráticas, ¿de acuerdo? Ni deben serlo, porque hay unas estructuras, pero sí deben ser abiertas. Deben estar en permanente escucha, escuchando a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores. Por tanto, una comunidad abierta, y digo no jerarquizada desde el punto de vista de que yo soy el que digo y vosotros los que escucháis, sino que estamos en un modo síncrono, o sea, es decir, yo cuento, vosotros me respondéis, os vuelvo a contestar, y así sucesivamente, es lo que se llama inteligencia colectiva, y lo que es enriquecedor realmente de todo esto. Y por último, que permita a los usuarios operar de manera intuitiva en un modelo que nosotros, bueno, un modelo, no es nuestro, pero es un modelo que es muy habitual, que es el de las 3 Cs, de comunidad, colaboración y comunicación. Y al final me cargaré el cajón este. Vamos a hablar de algunos datos. Algunos datos, y decía al principio que no quería dar datos, pero sí que estos para mí me parecen muy significativos. Desde el punto de vista de la prohibición o la no prohibición, o el uso o no uso en las empresas de las tecnologías, sobre todo de las redes sociales. Lo primero es que España es el 7º país del mundo en el uso de redes sociales. Esto ha tenido aquí una explosión tremenda. No sé si por nuestro carácter social, no sé si porque es un tema tecnológico que a nosotros nos gusta mucho, no lo sé, desconozco, nadie sabe decidir o decir en este caso por qué estamos en esta situación, pero lo que sí es cierto es que ha habido una expansión brutal. El 80% de los internautas pertenece a alguna red social, en mayor o menor medida, más activo o menos activo, pero hay un 80%. Con lo cual, la cultura está. Yo comento siempre con las empresas, les digo, mirad, si estos datos, si España es el 7º país del mundo en redes sociales, en uso de redes sociales, es decir, la gente está habituada a la tecnología, trabaja con este tipo de herramientas y demás, ¿por qué somos el último país de Europa en trabajar en teletrabajo? O trabajar de una manera mucho menos presencial. El caldo del cultivo está hecho. ¿Por qué tenemos que trabajar así? ¿Por qué el jefe nos dice, o vemos los anuncios de prensa de un anuncio de trabajo, ¿no? Donde se anuncia un trabajo y dice, localización Madrid, personas de Madrid, o de aquí de Valladolid? ¿Por qué? Estás renunciando al talento. Si tienes a la persona conectada. Vivimos en un mundo, hablando de las redes sociales, todos decimos, yo estoy conectado con 1000 personas. Y esas 1000 personas, no sé cuántas son de Australia, otras 5 de Alemania y otras no sé cuántos. ¿Podemos trabajar, compartir fotos, compartir comentarios, tener una cierta relación personal y no podemos tener una relación laboral? Absurdo, ¿no? El 60% de esos miembros de las redes sociales la consulta todos los días. Pues habrá que, no voy a decir respetarlo, porque pero sí que hay que canalizarlo y hay que intentar llevarlo de una forma adecuada. Y por último, yo creo que me encantó esta frase, porque la vi en un sitio, lo de las noticias importa, pero importa más lo que pasa en mi muro. Porque a mí no me hace falta, ya llega un momento, y bueno, tú sobre todo Alfredo, bueno, todavía más, ¿no? Pero no hace falta ni que las noticias las lea, si es que me vienen solas. O sea, yo hago ya que la red trabaje para mí, ya me vienen las noticias, yo me entero al minuto o a los 30 segundos me he enterado de una noticia el otro día cuando había descarrilado un tren. Es que no había ni había salido la noticia y ya estaba alguien diciendo que se había enterado que había descarrilado un tren. Es tremendo, o sea, es decir, en este caso, en tu muro, en tu Twitter, en fin, en la parte de la información donde tú estás recibiéndola, tienes mucha más información y estás mucho más pendiente de eso que realmente de las noticias, ¿no? Importante. En las empresas todo esto tiene que calar. Es decir, no podemos estar hablando de que, bueno, esto es una moda pasajera, como hemos visto, de que tal. La fuerza de trabajo, la nueva fuerza de trabajo, la generación Y, los nativos digitales, como queramos llamarlo, están hablando ahora de otra nueva generación, son estos, están habituados a esto. Una generación con muchísimo talento que lo que hay que hacer es captarla. ¿Y cómo la vas a captar? ¿Prohibiendo Facebook en tu empresa?
no utilizando las herramientas adecuadas dentro de tu compañía para canalizar precisamente todo ese talento. Os he puesto en esta slide, bueno, pues una serie de hábitos, ¿no? Que en este caso, o de planteamientos que tienen estos nativos digitales. No tienen secretos online, eso es realmente conocido. El tiempo libre prevalece sobre el trabajo. Estoy a mediar de acuerdo. Lo que sí le dan es importancia al tiempo libre y a la conciliación. Yo me crié en una cultura donde mi padre lo único que me decía era: tu hijo lo que tienes que encontrar es un buen trabajo y trabaja mucho. Trabaja mucho, muy duramente. Hazte un porvenir, llega a donde sea. No me habló nunca del ocio. Me dijo: hijo, disfruta, que también la vida es así, ¿no? Luego lo he descubierto, tarde, ¿no? Pero de alguna forma, esa es, en cambio, en la cultura de los nativos digitales es distinto, es una parte de equilibrio. Realmente la amistad es importante, lo es el trabajo también, pero el trabajo tiene que ser un medio y pueden llegar a ser mucho más productivos que nosotros, si realmente canalizamos y hacemos bien los medios para que ellos trabajen. Hay una parte que dice ajenos a las políticas corporativas. Las políticas corporativas, y ahora lo veremos, no se imponen. Tienen que ser permeables a través de las compañías. Tiene que ser algo que la cultura y los valores... Mira, os voy a poner un ejemplo. El otro día, dos ejemplos. El otro día con una compañía que bueno, en fin, evidentemente no voy a decir el nombre, pero una compañía donde su cultura hasta ahora ha sido de presión absoluto. La que llamo yo cultura aliento cogotero. Es decir, el jefe todo el rato aquí detrás y demás. La presión brutal. Han puesto una red social y han dicho: ahora somos 2.0. Al cabo de una semana, ni una entrada. A las 2 semanas, ni una entrada. Y cuando hablo con ellos, y no vais a tener una entrada en la vida. Porque es que eso no se hace así. O sea, yo de la noche a la mañana yo no me puedo cambiar un traje y puedo decir: yo soy 2.0. No existe esa filosofía. La filosofía empieza por otros tipos de acciones que hay que empezar a generar ideas, hay que empezar a hacer una comunicación abierta para que los demás empiecen a trabajar. Y el segundo ejemplo es otra compañía con la que estuvimos también trabajando, y esa compañía era muy curioso porque los trabajadores tenían su foro en Facebook con el logo de la empresa, pero no querían que los directivos entraran en ese foro. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece que hay un sentido de pertenencia, hay una cultura de empresa, hay una sensación de comunidad entre todos ellos, pero a quien no reconocen es a los líderes, porque no les ven 2.0? Y no hablaban, y os puedo garantizar que en esos foros, que conocía a una persona que estaba, no hablaban para nada. Hombre, alguna cosilla también criticaban, no voy a decir que no, pero no era en tonos peyorativos ni despectivos, sino que había propuestas y muy interesantes. Pero curiosamente no les dejaban entrar a los directivos. Es un caso real, ¿eh? Por tanto, y yo para acabar aquí, no quería tampoco enrollarme mucho, yo voy a intentar daros 10 claves. Ni soy un gurú, como ha comentado Alfredo, no hay secretos. Esto es lo que nosotros intentamos transmitir a las empresas e intentamos hablar con los directivos, ¿no? Y directivos que en principio, desde una perspectiva a lo mejor, de verdad, yo siempre lo digo, y digo, los directivos son gente muy válida, ¿vale? Vamos a pensar per se, porque han llegado a una situación, porque han sido empresarios, porque han sido personas que han llegado a una carrera profesional, por lo que sea, la mayoría, ¿vale? Vamos a decir la mayoría, todos tienen su valor profesional. ¿Cuál es el problema entonces de por qué no están adaptando este tipo de cosas? Mi opinión, desconocimiento. Y porque alguien les ponga ejemplos claros de cómo esto se puede trabajar de una forma adecuada. Y el primero es implantar el trabajo por objetivos. Estamos hablando, se están viendo los debates últimamente sobre el tema de la productividad, sobre ligar el salario a la productividad. A mí me parece fantástico. Yo vengo de multinacionales, como habéis oído en mi biografía anterior, he trabajado toda mi vida en multinacionales, y yo jamás de los jamases, incluso en años A mí nadie me ha exigido: tú estás de aquí de 9 a 7. Ahora, me han exigido que no os quiero ni contar lo que me han exigido. Y yo he cumplido en la medida de lo que he podido hacer. Pero es que es más, la última etapa, quien decidía los objetivos era yo. Y se los proponía a mi jefe, y encima os puedo garantizar que me exigía mucho más de lo que me hubiera exigido él. Esas son las culturas de definición por objetivos que tenemos que trabajar. La segunda, para mí, importante también, y os digo siempre, evidentemente es mi slide, es promover políticas de flexibilidad laboral. Cuando hablamos de flexibilidad laboral no estamos hablando sola y exclusivamente de que, mira, podéis entrar de 9 a 9 y media y salir de 6 a 6 y media.
Eso es horario flexible. Estamos hablando de flexibilidad laboral en su conjunto, ligado con el tercer punto, que hay que fomentar trabajos, modelos de trabajo virtual. ¿Por qué hay que ligar la productividad al espacio físico? ¿O por qué hay que ligar la productividad a una presencia horaria, a una, digamos, a una ejecución de 9 a 8, de 7, lo que sea, esa horaria? Es absurdo. Siempre y cuando estemos hablando de trabajos que puedan definirse con unos objetivos. Hay una parte, todos sabemos que hay unos trabajos más manuales, etcétera, donde tienen una parte horaria, ¿no? Pero quizá cada vez menos, cada vez menos. Entonces hay que promover esas políticas de flexibilidad laboral y hay que desligar el espacio físico de la persona, hay que desligar el espacio físico del trabajo, hay que desligar realmente las horas al concepto de lo que es productividad. Un cuarto punto sería, sin duda, y lo comentaba antes Alfredo, establecer políticas de seguridad y protección de datos. Pero es que debe haber, o sea, tengamos redes sociales o no tengamos redes sociales. ¿Cuál es el valor de mi empresa? Mis datos, mi información. Yo tengo que protegerla, pero tengo que protegerla de mis empleados, tengo que protegerla de cualquier intruso o de cualquier hacker que pueda entrar dentro de mi compañía o de mis redes y pueda robármela. Porque de eso no hemos hablado y evidentemente existe. Es fundamental establecer esas políticas de seguridad, pero hay que establecer esas políticas de seguridad y hay que hacerlas conocer a la gente. Hay que difundirlas, hay que educar a las personas en el sentido, digamos, de formación, educar a todos nuestros empleados para que trabajen bajo esas perspectivas y esas políticas de seguridad. Hay que trabajar valores corporativos. No vale con lo que os decía de hoy soy 2.0 y mañana ya no, o al revés. O sea, hay que trabajar valores corporativos como son la confianza. Si yo tengo confianza en ti, tú trabajarás muchísimo mejor. Ahora, si estoy al lado tuyo, a ver, ¿qué es lo que haces? Y cada 5 minutos te estoy preguntando, ¿o dónde estás? ¿Has ido al baño? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pressing tengo? Realmente lo que tenemos que plantearnos es una confianza. O sea, este señor está aquí, le he contratado para que haga un trabajo y bajo unos objetivos. El segundo, otro de los valores es la autogestión. Las personas tienen que ser capaces de autogestionarse. Yo pongo el ejemplo siempre de mis hijos. Yo les llamaba a mis hijos al principio todo el rato para cenar. Venir a cenar, venir a cenar, venir a cenar. Y no venían nunca. Y un día dije, el que no venga a cenar, no cena. Y el mayor se quedó sin cenar. No le ha pasado nada, ¿eh? No ha dado trauma ni nada. Os digo, os garantizo que vienen todos los días a cenar ahora. Es su responsabilidad la de venir a cenar y no la mía, la de estar llamándoles todo el rato. Pues esto es un poco la parte de dirección, es lo mismo. Tú eres el directivo y estás encargado de marcar unas pautas y unas directrices, pero son el resto de los trabajadores los que tienen que realizarla, bajo un concepto de autogestión, es decir, yo me tengo que gestionar mi propio trabajo. Y por supuesto el concepto que es básico en el mundo 2.0 o el salto este del 1.0 al 2.0, que es el tema de colaboración y de contribución. Se trata de trabajar todos en conjunto y de una forma adecuada. Antes lo contaba Israel. Hay que compartir, pero no compartamos lo que no nos vale, sino hay que compartir realmente lo importante. Y hay que colaborar. Ahora mismo hay medios y herramientas. Hay que elaborar un manual corporativo de uso de redes sociales, igual que estamos haciendo una política de seguridad, y una política de protección de datos, y una política de responsabilidad social corporativa, y una política... Hay que hacer un manual de buen uso de las redes sociales. Y ese manual tiene que estar consensuado con los representantes de los trabajadores, etc. Pero hay que ser inteligente, hay que darles ese uso, pero con una perspectiva de que sea en pro del beneficio de la empresa, porque es así, porque en una empresa se trabaja para ganar dinero, que no son ONG, bueno, las ONG son ONG, pero al fin y al cabo también son productivas. Es importante generar ese manual. Hay que desarrollar un plan de comunicación eficaz dentro de la compañía, lo que os decía, ¿no? Yo no puedo ser una compañía que mi cultura es hermética y mañana, y pongo el ejemplo siempre anterior, ¿no? Yo soy el jefe que estoy encerrado en mi despacho, no hago nada, no comento nada y de pronto un día llamo a alguien, a uno de mi equipo y le digo, a ver Juan, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien. ¿Y qué? ¿Estás contento? No sé, no me lo ha preguntado usted en 10 años. Es absurdo. O sea, tenemos que generar ese plan de comunicación, tenemos que mover todos esos hilos y hay que ser también, el 2.0 no es ni más ni menos de ponernos una etiqueta, ¿no? Es realmente cambiar nuestra filosofía de cara a ser mucho más colaborativos y mucho más comunicativos. Fomentar el concepto de comunidad. ¿Por qué está la gente afiliada en Facebook? ¿Por qué está la gente afiliada en Twitter?
o a una, lo que sea, cualquiera, o a la comunidad o la red social de amantes de la ostra salvaje en el Orinoco, porque tienen un punto en común, porque tienen una afinidad, sea la que sea, amistad, lo que sea. Hay que crear en las empresas esa sensación de comunidad. Debemos de estar todos. Entonces la gente entrará realmente y participará, generará ideas y colaborará. Por tanto, es importante esa sensación de comunidad y sentido de pertenencia a la empresa. Pensad que yo he trabajado, yo lo cuento y de verdad que yo he trabajado mucho en Estados Unidos y con empresas americanas. Y estos rollos que todo el mundo cuando me cuenta dice, no, mira, el empleado del mes, qué chorras son los americanos. Qué chorras son, ¿eh? ¿Por qué? Vosotros sabéis la cantidad de motivación que eso da para mucha de la gente. Un premio, un reconocimiento, no es solamente una recompensa a nivel económico. Hay una parte, una palmadita en la espalda. ¿Cuántas veces habremos dicho, algunos de nosotros, y lo digo con toda claridad, oye, ¿cómo me hubiera gustado que mi jefe me hubiera reconocido esto? O me hubiera alimentado mucho más que realmente un salario. Esa sensación de compañía y de comunidad es lo que hace que la gente trabaje para adelante. Los dos últimos serían un poco aplicar las tecnologías, ya os voy a poner una slide, ya la última, que es las tecnologías 2.0 en la empresa. Es lo que se llama el concepto de Enterprise 2.0. Nosotros en nuestra compañía nos dedicamos a eso, porque vimos que en social media había gente muy buena y mucho más creativa que nosotros. Nosotros somos bastante aburridos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es coger eso y llevarlo a la parte de la empresa, ¿no? O a nivel de gestión, de ser óptimos y más productivos, ¿no? Y ahora os voy a poner un par de ejemplos. Y por último, usar herramientas de monitorización, y es en el hilo de lo que comentaba antes Alfredo. No hay que pensar, o sea, antes se iba al bar uno y comentaba las cosas y decía, joder, mi jefe, tal, no sé qué, no sé cuántos. Había que estar al tanto en el bar, ¿no? No voy a decir que tengas un espía, pero al menos tenías que ir de vez en cuando por el bar e intentar. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque a lo mejor estás haciendo las cosas mal. Qué tontería, ¿verdad? Yo como soy el jefe no hago nunca las cosas mal. Sí, a lo mejor esa persona está enfadada o no está motivada o cualquier otro tipo de tema porque estoy haciendo las cosas mal. Es importante conseguir esa información. Por tanto, es mucho mejor canalizar esa comunicación en pro de nuestro beneficio, pero claro, si yo a ti te llamo al despacho, vienes y me cuentas, mire, jefe, yo lo que quiero es cambiar esto y esto. Y digo, vale, y no le hago ni caso, a los 10 años le vuelvo a llamar y digo, a ver, cuéntame tus ideas. Y le voy a contar qué, si hace 10 años le conté y aquí no ha cambiado nada, ¿no? O hace 3 meses. Evidentemente, toda esa comunicación tiene que ser en pro de cambio. Y hay que monitorizar, ¿vale? Porque hay que monitorizar, porque es tu reputación, la reputación de tu empresa, la reputación de tu marca, etcétera, ¿no? Y muy importante, tu reputación personal, ¿vale? Como decía aquel, cuesta mucho ganar la reputación personal para perderla en 5 segundos. O sea, es fundamental monitorizar también. Esto, las herramientas existen y hay que utilizarlas en pro. Yo os he puesto aquí, y esta es la última slide, os he puesto unos ejemplos, de alguna forma, ni soy vendedor de Ning, ni nada que se le parezca, ¿eh? O sea que es de alguna forma entre lo público y lo corporativo. Tenemos un microblogging que es Twitter, por ejemplo, ¿no? Que todos hemos hablado y aquí ya está la saciedad de Twitter. Bueno, el microblogging, utilizado dentro de la empresa, es una herramienta hiperpotente, pero dentro de la empresa. Decimos que yo no voy a utilizar Twitter porque es que mis competidores saben lo que yo voy a hacer. Pero gente dentro de los equipos, hay una herramienta que se llama Yammer, que nosotros utilizamos, y Yammer es corporativa. Entonces yo solamente los que tienen dominio globalplace.net son los que entramos a trabajar en Yammer. Y entonces estamos de manera tuiteando. ¿Eso qué significa? Que he cogido la formación, encima me he evitado esa formación, les pongo a los tuiteros, les pongo a trabajar en Yammer. ¿En pro de qué? De una comunidad, que es lo que hemos dicho. He generado un sentido de comunidad y un sentido de pertenencia a la organización. Tuitean o llamean, como queramos llamarlo. Facebook versus Ning o cualquier otro tipo de red social privada, interna. Yo voy a generar una red social dentro de mi empresa. Que tenga salida incluso a Facebook, ¿por qué no? Si las hay, todos tienen plugin que puede salir a Facebook o a Twitter. Cojamos esas herramientas, ¿vale? Generemos una red social y volvemos a lo mismo. El usuario está como educado, ¿no? En este sentido, las personas están ya acostumbradas a la tecnología. Pero tiene que haber sentido de comunidad, si no, no funciona. El blog, todo el mundo dice, no, porque yo tengo un blog o no sé qué. Utilicemos el blog dentro de la empresa. Yo les cuento siempre a las empresas, les digo, ¿por qué no utiliza, primero, el CEO o el director general, por qué no hace un blog? Muchas empresas ya lo están haciendo. Comunicar cómo va la empresa. En vez de contar con un mail corporativo
mensaje de nuestro directísimo y demás señor, no sé qué, no sé cuántos. Que haya un blog donde la gente pueda interactuar con él. Pero claro, ese señor tiene que estar pendiente de lo que le cuentan para contestar también. Es un buen modelo de comunicación. O el blog, por ejemplo, cuando yo que trabajo con proyectos, el blog que sea el informe de progreso del proyecto. Y yo, como gerente, hago el proyecto y estoy contándole a mi equipo todo el rato lo que sabe perfectamente en qué estado está el proyecto. Una manera de utilizar el blog, ¿no? Las wikis, o la Wikipedia, ¿no? En fin, o el concepto de wiki. ¿Cuántos de vosotros seguramente en vuestra empresa o demás tenéis el famoso Frequently Asked Questions, ¿vale? O el glosario de términos, o lo que sea, meterlo en una wiki. ¿Qué estás haciendo? Con todo esto, ¿cuál es el objetivo? Y acabo. El objetivo es que la filosofía se ha implantado. La filosofía 2.0 se ha implantado. La filosofía se ha generado, está implantada en la sociedad. Lo que hay que hacer es esto, sacarlo en beneficio de la empresa y utilizar todas las herramientas para ser mucho más competitivos que la que está cayendo ahí fuera, y os lo garantizo que yo he empezado hace un año con una empresa y es durísimo, y vosotros lo sabéis y demás. Entonces, hay que ser mucho más competitivo, hay que ser mucho más imaginativo, hay que ser... Y eso solamente lo haces en equipo. Y la gente que tienes abajo, en vez de que se dedique a tuitear de que qué malo soy y qué desgraciado y que no sé qué, le pongo a que me genere ideas y demás. Porque hay también una frase de una persona que me gustó mucho una vez que dijo que todo aquel que está todo el rato, digamos, quejándose, protestando, lo único que está demostrando es una falta de liderazgo. Y para mí es fundamental, esa es mi máxima. O sea, una persona que está constantemente protestando, no. Pero hay personas, de verdad, demos el canal y demos la vía para que esas personas trabajen en ideas, generen y premiémoselas. Lo que no podemos hacer tampoco es dejarlos ahí. Y no estamos hablando de premiarlas recompensándolas única y exclusivamente económicamente, sino también con un reconocimiento, con una promoción, un reconocimiento público. Ese empleado del mes, pensadlo, no está en una tontería. Que el día de a lo mejor de su cumpleaños se coja el día libre de vacaciones, etcétera, sin cargo, todo este tipo de cosas. Y con esto se acabó. Muy bien. Toma, para ti. Oye, pues han sido dos presentaciones muy interesantes. La verdad es que son aportaciones nuevas que nos llaman la atención. Nos hemos comido casi todo el tiempo que teníamos estimado para esta sesión y nos va a quedar muy poco para las preguntas, porque de hecho a la 1, y faltan 5 minutos, empezará la siguiente presentación. Así que os pediría que las que hubiera, lo más rápidas posible en formulación y en respuesta. Gracias. Bueno, la pregunta es para Alfredo. Te quería comentar, has comentado el uso que hacen los trabajadores en Twitter, por ejemplo, cuando critican a sus jefes, pero y al revés, cuando un jefe critica a sus empleados, o como comenté yo ayer, cuando un profesor se burla de las respuestas de sus alumnos en un examen, ¿ahí qué tendría que hacer el trabajador o el estudiante en este caso? Sí, el tema es exactamente el mismo, es decir, lo que cambia es un poco el sentido. Es decir, sí, lo que quería comentar es que ese tipo de actuaciones las haga el jefe. Tened en cuenta que un jefe siempre tiene otro jefe, siempre tiene... Entonces, las haga quien las haga, eso van en detrimento de la persona que las hace y de la organización a la que pertenece. Entonces, ese tipo de cuestiones, por lo menos hay que mirarlas, hablarlas e intentar evitarlas a futuro. Porque es que si no, se producen hechos, si os fijáis, chicos quemando a una señora en un cajero y publicándolo en YouTube. Aberraciones, es decir, porque, digamos, nos está empezando a parecer normal. Si eso no ha sido normal nunca. Entonces, ese tipo de comportamientos hay que intentar atajarlos, sean en la esfera que sean, simplemente. Es muy interesante, y os invito a seguirlo, en este mismo sentido, lo que está pasando desde anoche con un periodista, con Pedro J. Ramírez, que recibió el siguiente tuit a última hora. A ti, al final, te cazarán por hijo puta, y deseando estoy que llegue el día, puto facha, y bocazas, pum pum, y a dormir. Pedro J. lo que hizo automáticamente fue tuitearlo y hizo: ¿qué debo hacer? ¿Revelar su avatar, poner una denuncia por amenazas e incitación al asesinato o pasar de él? Y se ha abierto un debate en el que incluso está llegando a participar Javier Cremades, que es el líder de uno de los principales despachos de abogados de España, donde ya se ofrece ayudarle para combinar la solidez de un ex fiscal general con la astucia de un gato pardo cibernético, y hay un debate muy amplio.
Lo digo porque a tenor de cómo acabe esto, nos puede marcar alguna pauta también respecto de los comportamientos inadecuados en la herramienta de Twitter. Si me permites un comentario también con estos temas, hombre, yo creo que fundamental la parte de inteligencia, ¿no? Y ya sabéis que ahora está la siguiente fase, que es hay una búsqueda semántica, las moderaciones de contenidos. Por ejemplo, el Marca recibe todos los días, o Marca, me parece que es Marca, 6 millones de comentarios todos los días. Es decir, y imaginaos los comentarios y demás que pueda haber, porque estamos hablando de algo específico, pero también puede ser. Entonces yo creo que cada vez se va a imponer más el concepto de comunidades de interés que realmente lo que hagan es aportar contenido, porque ahora mismo la red es un mundo, hay una parte de basura tremenda, y eso no lo hemos hablado, lo ha hablado social media, pero por ejemplo hay una red, el concepto de crowdsourcing, que es al final tú estás generando contenidos a raíz de un thread, ¿vale? De una persona que empieza, por ejemplo, Quora no admite cualquier tipo de comentario. Y es más, dependiendo del tipo de comentario que seas, pues te pone, dependiendo del prestigio. Eso a la larga habrá que perseguirlo y a esos señores habrá que quitarles, digamos, de la red. Habrá que aislarle, igual que a una persona físicamente, si es una persona de non grata, pues al final todos le vamos retirando y le vamos echando. Yo creo que eso siempre, por desgracia, como decía mi abuela, de todo en la Viña del Señor. ¿Más preguntas? Sí, aquí dos preguntas que creo que van de acuerdo a la generalidad de las dos ponencias. Para los dos, Ajá. Dice, primero, ¿cómo convencer al jefe 1.0? Y otra que me parece muy interesante, dice, ¿qué puntos principales debe incluir un manual de buen uso de las redes sociales corporativas? Pues una para cada uno. Bueno, pues yo contesto la primera por el tema de que he sido yo el que habla de convencer al jefe. Yo creo que no hay, depende del jefe, sin duda, ¿no? Pero un concepto de 1.0 a un concepto 2.0 es precisamente ponerle encima de la mesa las ventajas que implica ser 2.0, ¿vale? Y esto, hablándolo en general, dice, vale, qué fácil es, ¿no? Bueno, fácil es de decirle, ¿cuánto es tu nivel, por ejemplo, de investigación y desarrollo que puedas tener? ¿Cuáles son tus costes, ¿vale? Si tú abres, por ejemplo, esto a un concurso de ideas dentro de la compañía y generas un montón de ideas a nivel de mejoras y demás, ¿cuánto te ahorrarías? Muchas veces incluso en consultores, ¿vale? Aunque yo soy consultor, fíjate que estoy tirando un poco piedras contra mi propio tejado, ¿vale? O sea, realmente hacerle ver a ese jefe o a ese jefe 1.0 las bondades de una comunicación abierta, ¿vale? Y realmente de una situación en la que si él es capaz de transmitir esa información, esto es como todo, si tú generas positivismo, recibes positivismo, si tú generas temas negativos, pues generas temas negativos, ¿no? Luego hay otras partes, yo creo que es aplicando por ejemplo, este tipo de filosofía, que algunos son más de comunicación, pero otra cosa, el Foursquare, por ejemplo, aplicado en temas a lo mejor de geoposicionamiento para los vendedores. O sea, es decir, todo ese tipo, o sea, en realidad todo tiene una aplicabilidad, si somos capaces de entender que todo tiene una aplicabilidad desde el mundo social al mundo empresarial. Si somos capaces, y nuestro jefe, insisto, si es un jefe que tiene un conocimiento normal de lo que es un mundo de los negocios, lógicamente verá las ventajas. Otra cosa que tenga miedo con la implantación, porque significa, el ser abierto en comunicación implica lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Implica lo bueno, pero también lo malo es que vas a escuchar cosas que a lo mejor no te gustan, pero tienes que estar ahí para escucharlas, ¿no? Pero esa base, se pueden hacer números y nosotros, os garantizo que nosotros lo hacemos números con las empresas y ponerles beneficios y se obtienen beneficios. Sí, con respecto a la pregunta de qué debe de contener el manual, evidentemente eso tiene que partir de un estudio de la propia empresa. Todas las empresas tienen sus cuestiones diferentes. Pero en principio podría ser, digamos, el uso de redes sociales, digamos, dentro de la empresa, tanto para las personas que deben de usarlas en nombre de la empresa como para el resto de los trabajadores. ¿Qué canales de comunicación de información sensible se pueden utilizar? Cómo, digamos, trabajar los comentarios, perfiles y demás para evitar el uso inapropiado por parte de los trabajadores y estropear la reputación online de la empresa. Cómo reportar datos, si yo veo una noticia, un comentario tal negativo sobre la empresa, a quién se lo debo reportar, qué canal de comunicación debo de utilizar, etcétera. Pero sobre todo es un poco estudiar lo que os comentaba antes, la libertad personal de cada uno,
con la responsabilidad de trabajar en una empresa y respetar la marca y demás, que va en beneficio de los dos. Tenemos por ahí, que ya será la Sí, yo voy a ser muy breve. Buenos días. Estoy seguro que en algunas empresas esto va a ser contraproducente, pero ¿no se podría en cierto modo aprovechar la capilaridad de la red? Y me explico. En el mismo momento en el que un trabajador está perdiendo, entre comillas, su tiempo visitando, por ejemplo, un trabajador de Apple, entra en la página de BMW y empieza a configurar su coche, ¿no?, que se va a comprar. Y al mismo momento, en BMW, otro trabajador está diciendo, oye, pues me voy a comprar este Mac Pro que ha salido. ¿No será que esto puede ser cortar un poco una ventaja? Que en reflexión a lo que decía usted sobre la flexibilidad espacial, también espacialidad temporal. Es decir, es un beneficio de todos que todos estén mirando páginas de todos. Yo digo que en algunos sectores seguro que no funciona. Yo creo que no. Es decir, ¿qué beneficio le reporta a Apple que tú te compres una BMW? Sí, pero es que al mismo tiempo BMW está comprándose una Apple. No es recíproca. Es decir, cuando yo entro a ver BMW, el que vende la BMW no está viendo mi página, puede ser otro. Pero ahí, es eso, pero eso lo puedes hacer en tu tiempo libre. Un charco gigante en el que todos están mirando todo. Sí, pero que lo puedes hacer en tu tiempo libre. Es decir, si tú te quieres comprar una moto, el lugar de trabajo no es el lugar más adecuado. No es el lugar más adecuado. Es decir, sea que usted como empresario renunciaría a todo el tráfico que se genere en horario laboral. Pero es que ese tráfico no me beneficia para nada, ni a mí ni a la empresa. No, el tráfico que se genere a su página. Claro, pero el tráfico que se genera a mi página no es porque tú vayas a ver la BMW. No tiene nada que ver. Si usted fuera BMW, ¿renunciaría a todo el tráfico que se genere de 9 a 6? No, es decir, pero si la moto me la van a comprar igual. Es decir, la diferencia está en la pérdida de tiempo que se ha ocasionado en la otra empresa, que seguramente vaya mal, pierda dinero y no me pueda comprar la BMW. Yo te contesto. Yo es que, como ya has visto que estoy en contra del horario laboral, a mí esa pregunta no me valdría. Es decir, porque tú puedes consultar a BMW cuando quieras, ¿vale? Mientras tengas tu trabajo a tiempo, claro. A mí me da igual. Otra cosa es lo que cuentas. Yo ahí tendríamos que ver si realmente eso reporta o no reporta beneficios. Si hay una parte recíproca o no, ¿vale? Ese tráfico, porque también puede ser bueno o puede ser malo. O sea, el tráfico, un excesivo tráfico, a lo mejor, depende del tipo de negocio, también te penaliza, ¿no? Pero de alguna forma volvemos a lo mismo, es el por qué estás visitando la página de BMW, no en horario de trabajo, sino en tu slot o como queramos llamarlo durante el tema del trabajo, si estás en tu descanso y tal, pues bueno, más o menos. Lo que sí hay que tener en cuenta también es que piensa que una empresa tiene unos recursos limitados tecnológicos, su red también cuesta un dinero, etcétera, y los empleados también tienen que entender que un excesivo tráfico, por ejemplo, oír la radio por internet, en una empresa nosotros, en una empresa donde estábamos, lo prohibimos, pero no porque nos parezca mal que el señor esté escuchando mientras, porque además incluso era mucho más productivo, era un problema de tráfico de red, es que colapsaba la red. Entonces hay que hacer un uso inteligente de los recursos de la compañía, y eso es lo que tenemos que entender con una cultura corporativa. O sea, no se puede malgastar. Es como ya, y te lo llevo a una parte básica, el café, ¿no? Es que yo voy a tirar la leche así por el fregadero, porque como lo paga la empresa, ¿vale? Pues esto es un poco el mismo ejemplo. Utilicemos adecuadamente los recursos. Si recordáis, en un estudio que se hizo hace unos años sobre la página de Playboy, resulta que el lugar desde donde más se visitaba era desde las oficinas de IBM. Yo todavía no he descubierto por qué, digamos, qué beneficio le reportaría a IBM tanto tráfico hacia Playboy. Hacia Playboy evidentemente sí, pero a IBM seguramente no. Muy bien. Hombre, que ha salido en el anuncio. Ya. Nos daría para un buen rato más, pero no tenemos tiempo porque ya ha pasado la 1, así que muchas gracias Alfredo, muchas gracias a Guillermo. Gracias.